La amnesia del conquistador. La amnesia histórica. Seguramente has escuchado este discurso últimamente. Nuestra cultura está bajo ataque. Nos están invadiendo. Debemos defender las raíces sagradas de nuestra civilización ante el fanatismo extranjero. Suena heroico, ¿verdad? Un llamado a proteger la moral y la paz antigua. El único problema es que es una mentira histórica. Las grandes religiones de hoy no se volvieron mayoritarias porque sus textos sagrados convencieron pacíficamente a la humanidad con amor y espiritualidad. Se volvieron gigantescas porque detrás de ellas venía un imperio con una espada, un edicto y una orden clara: te conviertes o te mueres. Hoy vamos a desmantelar la mayor estrategia de propaganda de la historia humana. Como los antiguos conquistadores borraron su propio pasado violento para disfrazarse de víctimas. Bienvenidos a la amnesia del conquistador. Acto 1. La espada carolingia y el requerimiento sangriento. Viajemos al año 785. Europa occidental no era un idilio de monjes rezando en paz. Carlomagno, el gran emperador cristiano, quería expandir su imperio. ¿Cómo lo hizo? No mandó misioneros con flores, emitió una ley oficial del Imperio Carolingio. Escucha bien lo que dictaba este documento para los sajones paganos. Todo aquel que no esté bautizado y permanezca pagano, será castigado con la muerte. Simple. Eficiente. O aceptas el agua bendita, o pruebas el acero. Siglos después, la fórmula se perfeccionó. Cuando la corona española llegó a América, traía consigo un documento legal guardado hoy en el Archivo General de Indias. El requerimiento. Los conquistadores llegaban a los pueblos indígenas, leían el texto en un idioma que los nativos no entendían, y les advertían: si no reconocen a la Iglesia como Señora del mundo, les haremos la guerra, tomaremos vuestras personas, mujeres e hijos, y los haremos esclavos. La religión no operaba como una guía moral, era el marco legal para justificar el despojo. La paradoja. Hoy, sectores conservadores de esas mismas geografías se escandalizan por la llegada de nuevas iglesias o de otras religiones, llamándolo invasión agresiva. Olvidan convenientemente que su hegemonía no nació del libre albedrío, sino de leyes imperiales y amenazas de muerte escritas en papel oficial. Acto 2. Los califatos y la retórica de la resistencia. Pero el cristianismo no inventó este juego. Si miramos al Islam, la narrativa moderna suele centrarse en la resistencia contra el imperialismo occidental. Pero la historia dura dice otra cosa. Cronistas musulmanes medievales, como Al-Baladuri en su obra del siglo IX, detallan con orgullo las conquistas militares de los califatos Rashidun y Omeya. Ciudades enteras fueron anexadas mediante campañas militares relámpago. Las poblaciones locales de Egipto, cristianos coptos, o de Persia, zoroástricos, no se despertaron un día decidiendo cambiar de fe. Fueron absorbidas por un nuevo orden estatal donde los no musulmanes pasaban a ser dhimmis. Ciudadanos de segunda clase obligados a pagar un impuesto especial de sumisión político-militar llamado jizya. La paradoja actual. En el siglo XXI, estados como Arabia Saudita prohíben por ley constitucional cualquier proselitismo no islámico bajo severas penas de prisión o deportación. Y cuando Occidente critica estas violaciones a la libertad de culto, la retórica oficial responde que es una invasión cultural o imperialismo. Es el doble rasero perfecto. Usan la soberanía moderna para blindar un mapa demográfico que ellos mismos rediseñaron en el pasado mediante la conquista militar. Acto 3. Las tradiciones que no compraron la espada. Para demostrar que la religión no está intrínsecamente ligada a la guerra de expansión, miremos el reverso de la moneda, las religiones étnicas o no proselitistas. Por un lado, el judaísmo rabínico. A diferencia de sus ramas herederas, el judaísmo no busca conversiones masivas. El Tratado Sanedrín 56 del Talmud de Babilonia lo deja claro. Los no judíos no necesitan convertirse para ser justos ante Dios,
Basta con cumplir las 7 leyes de Noé, preceptos morales básicos. Su expansión histórica ocurrió por linaje familiar y migración, no por edictos imperiales que obligaran a pueblos enteros a convertirse bajo amenaza de ejecución. Por otro lado, el sintoísmo en Japón, documentado en el Kojiki del año 712. Es una fe amarrada a la geografía y la naturaleza de su isla. No ofrece una salvación universal ni condena al infierno a quienes no creen en ella. De hecho, convivió pacíficamente con el budismo durante siglos, mimetizándose. Su transmisión es orgánica, naces en la tradición, la vives, no la impones. Estas excepciones demuestran que una fe puede sobrevivir milenios sin necesidad de un ejército que la subsidie. Acto 4. La geopolítica de la invasión. Como explican sociólogos de la religión de la talla de Rodney Stark o la historiadora Karen Armstrong, el concepto de invasión religiosa no es teológico, es puramente geopolítico. Es la retórica del poder. Cuando una religión dominante entra a un territorio ajeno, sus líderes lo llaman llevar la luz, misión o civilización. Pero cuando una minoría religiosa empieza a crecer en su propio patio trasero, la institución dominante activa las alarmas de pánico moral y lo llama amenaza a la identidad nacional, sectarismo o destrucción de las buenas costumbres. La religión, en sus estructuras institucionales, opera frecuentemente como el departamento de propaganda de los imperios. Deshumanizar al rival o pintarlo como un invasor inmoral es la táctica más vieja del mundo para justificar el control social y territorial. Conclusión: desmitificar el pasado. Hay que aprender a separar la legítima espiritualidad individual, esa búsqueda humana de paz, moral y conexión con lo divino, de la maquinaria fría del poder institucional. Las grandes mayorías religiosas del mundo de hoy no son el resultado de un debate de ideas pacífico ni de una antigüedad idílica llena de amor absoluto. Son los cimientos sobrevivientes de imperios violentos que ya no existen, pero cuyas estrategias de control siguen vivas en los discursos políticos actuales. Quejarse hoy de invasión en tierras que fueron ganadas a sangre y fuego hace siglos no es defender la fe, es tener una amnesia histórica conveniente. El verdadero peligro no es creer en Dios, es olvidar cómo se usó su nombre para escribir las leyes del conquistador. Si te interesa ver la historia sin filtros ni dogmas, las fuentes oficiales e historiográficas están abajo en la descripción. Revisa, lee y no dejes que te vendan el mito del pasado perfecto. Nos vemos en el próximo análisis en Mundos Cruzados.